escuchan? Bueno, buenas noches. Gracias por unirse a la sesión del día de hoy. Vamos a comenzar primero con unas preguntas tipo examen para que nos vayamos familiarizando con ese tipo de preguntas. Entonces, primera pregunta. ¿Qué información usa un router para reenviar los paquetes a su destino? A, la dirección origen. B, la dirección destino. La dirección de la capa de enlace de datos. La dirección destino de la capa de enlace de datos. En este caso, la respuesta correcta sería B, la dirección IP destino. Vimos que los routers toman la decisión de envío del paquete tomando Sandra, como... Sí. Buenas noches. hola Sandra, buenas noches. Buenas noches. Qué pena, es que solamente veo que está usted y estoy yo, o será que estoy viendo mal, porque tampoco veo la pantalla. Ah, pero ¿sí ve lo que estoy compartiendo? Porque aquí estoy compartiendo la pantalla, pero no sé. Sí, hasta ahora ingresó usted nomás. Pero acá me sale que estoy compartiendo la pantalla. ¿Me escucha? Aló, aló. Buenas noches. ¿Me escuchan y ven la pantalla? Aló, Julio. Es que creo que se cayó, Buenas no sé si noches, le... profe. Sí se ve. Buenas noches. Eh, ¿Sí ven la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí se ve. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar la sesión haciendo unas preguntas tipo examen. Estamos mirando esto inicialmente, que nos pregunta cuál es la información que toman los routers para reenviar el paquete a su destino. Recordamos que vimos la clase pasada que el paquete era la PDU o la unidad de información de datos de protocolo que se utiliza en la capa 3, ¿no? Y vimos el encabezado eh, del protocolo IP y qué información era la que se utilizaba para tomar esa decisión de envío de los paquetes a través de las interfaces del router. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la B, ¿no? La IP, la dirección IP destino de ese paquete. Miremos la segunda pregunta. Entonces dice, un computador tiene que enviar un paquete destinado a un host en la misma LAN. ¿Cómo se envía ese paquete? ¿O cómo será enviado este paquete? Entonces la primera opción es, el paquete será enviado al default gateway primero y entonces dependiendo de la respuesta del default gateway,
va a ser enviado al destino. La segunda opción es el paquete va a ser enviado directamente al host destino. La tercera es el paquete primero se va a enviar al default gateway y entonces del default gateway se envía hacia el host destino. Y la última opción, el paquete va a ser enviado solo al default gateway. ¿Cuál es la opción correcta? Entonces, en este caso, es la pregunta va hacia cómo funciona el default gateway en una red LAN, ¿no? Entonces vimos que el default gateway era el que se encargaba de darle la salida a los hosts de una LAN hacia las redes remotas. Entonces, en este caso, la pregunta nos dice que un host quiere enviar un paquete hacia un dispositivo que está en su misma red LAN. Entonces, en este caso, no es necesario utilizar el gateway, sino enviarlo directamente al host destino porque está en la misma LAN, por definición de cómo funciona el reenvío de paquetes en una LAN. Entonces, la respuesta correcta sería la B, el paquete va a ser enviado directamente al destinatario o al host destino. La tercera pregunta. Dice, un router recibe un paquete por medio de su interfase Gigabit Ethernet 00 y determina que debe ser reenviado o que el paquete debe salir por la interfase Gigabit 01. ¿Qué hace el paquete o cuál es el siguiente paso que realiza el paquete, el router con el paquete? Entonces, las opciones son enrutar directamente el paquete a través de la interfase de salida 01, Gigabit Ethernet 01, crear una nueva trama de capa 2 para enviar ese paquete a su destino, mirar la dirección ARP en la caché y determinar la dirección IP de destino, mirar en su tabla de enrutamiento para determinar si está en si esa dirección de red destino está en la tabla de enrutamiento. Entonces, esta pregunta, ¿qué nos está haciendo o qué nos está indicando? ¿Cómo es el proceso de encapsulamiento del paquete en un router? ¿Sí? Entonces, vimos la clase pasada cómo operaban también los routers cuando estaban uniendo dos redes LAN entre sí y qué información reenviaban a través de sus interfaces. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bueno, entonces si recordamos lo que hace un router, voy a hacer un dibujito acá. Digamos que lo que tiene un router es recibe un paquete por la interfaz Gigabit Ethernet 00, ¿cierto? Y determina que debe salir por la interfaz Gigabit Ethernet 01. ¿Listo? Esa decisión digamos que ya la tomó, pero lo que nos están preguntando es el proceso de encapsulamiento. Entonces, acordémonos que cuando el router recibe un paquete en una de sus interfaces, este viene encapsulado en una trama Ethernet, ¿no? Que tiene un encabezado de capa 2
y digamos que acá está el paquete IP. Entonces, cuando lo lee o lo desencapsula, mira su dirección IP y determina por dónde va a salir. Pero hace un proceso de encapsulamiento para sacarlo por esa interfase Ethernet, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Vuelve y arma una trama, encapsula ese paquete IP, ¿cierto? Tal cual, no modifica el encabezado ni nada, simplemente va a crear una trama que va a transportar ese paquete IP. Entonces, crea una trama que va a indicar dirección MAC origen, que sería la dirección MAC de su interfase Ethernet, dirección MAC destino. Encapsula. Entonces, lo que estamos viendo es que el paquete IP no sufre ninguna alteración cuando es reenviado a través o pasa por las interfaces de un router, ¿sí? Entonces la respuesta correcta sería la B. Crea una nueva trama Ethernet que va a ser enviada a su destino, ¿cierto? Entonces sería la respuesta B. Entonces este tipo de preguntas hace alusión a que debemos entender cómo opera el router y qué hace cuando reenvía esos paquetes a través de su interfase. Siguiente pregunta. Si quiero hacer un pin a la interfase de loopback, ¿a qué dirección envío ese pin? ¿O cuál es la IP destino de mi interfase de loopback? Pues por definición, la interfase de loopback es la 127.0.0.1, que es la interfase de loopback o de localhost, ¿no? También la conocemos como localhost. La dirección de localhost. Siguiente pregunta. ¿Qué frase describe una característica del protocolo IP? Entonces, primera opción, la encapsulación IP es modificada en el medio de red o está basado en el medio de red. El protocolo IP se confía o se basa o se apoya de protocolos de la capa 2 para el control de errores en la transmisión. La siguiente opción es, las direcciones MAC se utilizan durante el proceso de encapsulamiento del paquete IP. Y la última opción es, el protocolo IP se confía en los protocolos de capa superior, o sea, en el protocolo de transporte, para manejar las situaciones donde hay pérdida o, digamos, llegada en desorden de los paquetes. Entonces, si nos acordamos, la definición o las características del protocolo IP nos decían que era un protocolo de mejor esfuerzo y poco confiable, ¿no? Entonces, quiere decir que este protocolo realmente se soporta en el protocolo de transporte, que generalmente es el TCP, el que hace ese control de envío de la información, que llegue de forma correcta y en orden. Entonces, la respuesta correcta es la D. Listo. Mencione dos características o dos servicios que provee el protocolo o la capa de red en el modelo OSI. Entonces, opción 1, hace detección de errores, enruta paquetes hacia su destino, encapsula PDU desde la capa de transporte, ingresa la trama al medio y hace detección de colisiones.
Entonces la respuesta correcta es reenvía paquetes y encapsula La B y la C, ¿cierto? el- Sí. la B y la C, correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué campo del encabezado del protocolo IP versión 4 se utiliza para evitar que un paquete esté viajando a través de la red de manera indeterminada? Entonces acá me dijeron que la A, correcto, el time to live, es la respuesta correcta. Que vimos que es un número que viene desde 250 y llega hasta 0, entonces es un conteo que se le va descontando al paquete a medida que pasa por cada rato. Entonces cada rato le va quitando 1, menos 1, menos 1, hasta que finalmente llega a 0 y ese paquete se descarta. Y última pregunta de repaso. Entonces, ¿qué campo en el encabezado IP me indica que tiene una dirección únicas, múltiples o broadcast? La A, Destination IP versión 4 sí. Claro, es la dirección IP destino que me dice si es una dirección únicas, múltiples o broadcast. Realmente, pues, lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos tipos de direcciones, pero digamos el único campo que yo puedo definir qué tipo de dirección estoy enviando es por la IP destino. Listo, entonces ahora sí vamos a entrar en el tema de la sesión de hoy. Vamos a ver el direccionamiento IP en versión 4, porque pues vimos que habían dos versiones. La versión 6 pues la vamos a ver en otras sesiones, también un poco más en detalle. Entonces los objetivos es conocer las estructuras de la dirección IP, los tipos de direccionamiento IP que existen en cuanto a si son de únicas, múltiples o broadcast, la clasificación de las direcciones IP, cómo hacemos el subnetting. Vamos a empezar a ver también temas de subnetting. Entonces, si hacemos la analogía con las direcciones físicas o reales que tenemos en nuestras ciudades, podemos ver que una dirección está conformada, por ejemplo, por el número de una avenida y el número de casa o de vivienda, ¿no? Entonces, si hacemos la analogía, la dirección de red sería la avenida donde están todas las viviendas y la dirección de host sería el número de esa vivienda, ¿no? Entonces la 1, la 2, 3, etcétera. Entonces, la dirección de red es que comparten esa información en común y la dirección de host me va a identificar cada host en particular de la red, ¿sí? Entonces, es una forma de verlo. En cuanto a avenidas o calles de una ciudad y, digamos, la nomenclatura, el número de vivienda de casa sería el número de host o la identificación del host en particular. Ya en términos del protocolo, pues básicamente me define una dirección IP como una secuencia de 32 dígitos binarios, que son unos y ceros, y como este tipo de números binarios es muy difícil de interpretar para nosotros los seres humanos, de memorizar y imaginar, pues realmente lo que se hizo es separar esta secuencia de 32 bits en, en 4 campos que los denominamos octetos. Y finalmente esos campos o esos octetos los representamos en su equivalente decimal. Esto nos ayuda a que sea mucho más fácil de manejar, de entender para nosotros como seres humanos.
Este tipo de notación se conoce como la notación decimal ponteada y es la que estamos utilizando hoy en día típicamente para manejar el direccionamiento de los dispositivos de red. Se caracteriza porque tiene dos porciones, una que me indica la dirección de la red y la otra porción me va a indicar la dirección del host. ¿Y cómo vamos a saber cuántas partes o cuántos octetos me van a representar la dirección de red y cuántos octetos me representan la dirección de host? Pues para eso está la clasificación de las redes. Digamos que inicialmente cuando se desplegó el protocolo IP, que fue más o menos sobre los años 80, se creó una primera clasificación de las direcciones IP y se le llamó direccionamiento con clase o direccionamiento classful, en donde simplemente nos fijábamos en el primer octeto, o sea, en los primeros 8 bits de la dirección para determinar a qué clase pertenecía esa dirección IP. Y decidieron crear 5 clases. La clase A, donde el primer octeto, el primer número de esa dirección va entre 1 y 126. La clase B entre 128 y 191. La clase C entre 192 y 223. La clase D entre 224 y 239. Y la clase E entre 240 y 255. Digamos que este tipo de numeración, uno con el uso, a medida que va haciendo ejercicios o leyendo, pues casi que se termina aprendiendo estos rangos por memoria, ¿no? De memoria. Entonces la A de la 126, la B de la 128 a la 191, la C de la 192 a la 239, la clase D es para direcciones de multicast, 224 a la 239, y la clase E, 240 a la 255, es una clase especial que se reservó la ITM, pongámosla acá en una notica al lado. La Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet, que la usó para fines experimentales, ¿sí? Entonces, esa realmente nunca la vamos a ver. Ese tipo de direcciones nunca la vamos a ver implementadas, ni digamos que la gente que ha trabajado en router, en Internet, pues dice, nunca he visto una dirección clase E, perdón, en la vida, ¿no? Simplemente utilizamos la A, la B y la C para redes tipo empresariales. La clase D es para direcciones múltiples. Listo. Entonces, cuando se definieron o se clasificaron estas direcciones classful en clase A, clase B, clase C, etcétera, se definió por este RFC 790, que son como los estándares que hace la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet. Él saca sus estándares con esta nomenclatura, las Request for Comments, RFC, e indica sus estándares para el desarrollo de Internet, ¿no? Entonces, básicamente, inicialmente, los equipos o los dispositivos solo leían el primer octeto de una dirección IP y sabían exactamente a qué tipo de red pertenecía esa dirección IP. También se creó con un fin de, digamos, de segmentar las direcciones IP y, digamos, indicar que, por ejemplo, las direcciones tipo A iban a ser redes gigantescas
que iban a tener aproximadamente o tenían la capacidad inicial de soportar hasta 16 millones de hosts, que es un número bastante grande. Las redes clase B son unas redes medianas que tenían la capacidad de soportar hasta 65.000 hosts aproximadamente. Y las tipo C, que son redes pequeñas porque soportan máximo hasta 254 hosts. ¿De dónde salen estos números? Pues sale de la cantidad de bits que están asociados en esa dirección, ¿no? Entonces, 16 millones de hosts, vamos a ver que simplemente es 12 elevado a la 24, ¿no? Entonces, esta dirección es, de hecho, esta manera de clasificar las redes, en principio, se causó desperdicio, porque imagínate asignar una clase a una sola entidad, a una sola empresa, era prácticamente quitar esa cantidad de redes a los demás números, ¿no? O a las demás empresas o al Internet. Después siguieron las clase B, donde digamos que la cantidad de hosts que salen es 2 a la 16. Entonces esto me da más o menos 65.000, realmente es 65.554 aproximadamente. Después la clase C, que es básicamente 2 a la 8, 254 hosts. Y la clase D, que se utiliza para multicast, entonces básicamente es para esas direcciones se asignan a un grupo especial de host para evitar, digamos, esas transmisiones punto a punto. Entonces yo lo que estoy haciendo una transmisión punto a multipunto y estoy evitando utilizar comunicaciones unidireccionales, sino simplemente estoy comunicándome de un dispositivo o de un nodo a varios. Y las experimentales, básicamente, es una que se reserva la IETF para investigación de sus protocolos y demás. Acá vemos una gráfica más o menos de cómo es la distribución en el campo de las direcciones IP. Que habíamos dicho que en IP versión 4, el número máximo de direcciones IP que habían era aproximadamente 4.000 millones. Me está molestando el mouse un poco. $4.000 millones de direcciones IP. 4.000 millones. ¿Sí? Y entonces vemos que la mitad de esas porciones se las lleva las direcciones clase A. Después sigue la clase B, que se lleva el 25% de esos 4.000 millones. La clase C se lleva el 12.5% y la clase D se lleva el resto. ¿Sí? Entonces, el direccionamiento con clase, ¿cómo funcionaba o cómo funciona? Es que básicamente los dispositivos de red solamente leen la dirección IP o el encabezado de la dirección IP destino y leyendo los primeros 8 bytes, 8 bits, perdón, de la dirección IP, le recibimos 32 bits, leyendo el primer octeto o los primeros 8 bits, ya sabemos qué dirección IP es, si es clase A, qué tipo de dirección IP, si es clase B o clase C. Bueno, o clase D también si es multicast. No necesitaba saber nada más para identificar y saber hacia dónde enrutaba los paquetes de acuerdo a la dirección IP que recibía. Esto funcionó muy bien
hasta que empezaron a darse cuenta que fue efectivamente un desperdicio haber planteado el direccionamiento IP de esa manera y se empezaron a utilizar alternativas para evitar que esas direcciones IP se agotaran de una manera rápida, ¿no? Entonces solamente teníamos 4.000 millones de direcciones IP disponibles para ese protocolo. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Simplemente me van a indicar, de acuerdo a estas direcciones que tenemos acá, si es clase A, clase B o clase C o clase D, como primer ejercicio que vamos a hacer en conjunto. Entonces, esta primera que está acá, ¿qué es? Una 10.50.1. Entonces, esta es una clase A, ¿no? Que está entre 0 y 126. La 150, 10, 15, 0. Esta es una clase B porque está entre 128 y 191. Esta 192 es una clase C. Está 148, 17, 91. Es una dirección de tipo clase B. 193. Es una dirección de tipo clase C. 126 es una tipo A. 220 es una tipo C, que es hasta 192 hasta 239. 230 también es una tipo C. La 177 es una tipo B. Esta es una tipo A. 249. Esta sería una tipo experimental, ¿no? Una tipo E. Ah, sí. 199. Esta sería una tipo C. 117 es una tipo A. 215 es una tipo C. 199 es una tipo C también. Esta 95 es una tipo A. La 33 es una tipo A. Y la 158 es una tipo B. Listo. Digamos que en el examen o en los exámenes que yo he visto, por ahí saldrá una pregunta de estas. O sea, como que le dan a uno un direccionamiento y le dice es tipo A, tipo B o tipo C, o si no le preguntan a uno es una dirección IP pública o es una dirección IP privada. Entonces, pues siempre es bueno tenerlo presente. Y también vamos a ver otro tema, haciendo un paréntesis, digamos, como vimos, tenemos que desarrollar o tener un método rápido para interpretar direcciones, números binarios y números decimales entre sí. Entonces, hay muchos métodos. Digamos que el método que yo más uso es este, donde yo lo que hago es eh, representar los octetos, ¿sí? De acuerdo a su posición y tienen un valor, ¿no? Entonces, realmente esto obedece a que esto es 2 a la 8. Esto es 2 a la 7, perdón, 2 a la 7, me equivoqué acá.
Acá puedo escribir, se nota bien. Ay. Entonces esto es 2 a las... Ay, me está molestando ahorita el más, ya. 2 a la 7, esto es 2 a la 6, 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, etcétera. Y de acuerdo a eso, pues ubico 2 a la 7, 128, así hago la equivalencia de las potencias de 2. Y si me dicen, tiene este siguiente número binario, 1, 16, 1. Entonces uno lo que hace es agregar o sumar la equivalencia en decimal de acuerdo a la ubicación de ese bit o ese dígito. Entonces acá lo que estoy haciendo es, donde haya un 1, sumar esa equivalencia, ¿no? Entonces 128 más 16 más 4 más 2. ¿Esto cuánto nos daría? 169. 160. 4 más 2. A mí me da 150. Perdón, 150. Sí. Ah, sí, cierto, el de arriba. Ahí está. Es esta. El de abajo. Entonces es 128 más 32 más 8 más 1. 169. 169, sí. Exactamente, 169. Entonces, esto realmente, mi recomendación Una, es de práctica, ¿no? sí, una pregunta. Sí. Yo tengo entendido que a uno en el examen le dejan sacar unas hojas en blanco, ¿cierto? Realmente en el examen te dan es como una especie de hojas, como un octavo de cartulina, Sí. eh, como plastificadas. Bueno, Sandra, lo Y que para pasa es que tú que, las borras, las sí, escribas y borres con eso. lo que pasa es que en mi caso, pues yo tengo a nosotros la compañía nos dio un voucher y resulta que con el voucher, la única academia, yo vivo en la ciudad de Cali, la única academia habilitada para presentar el examen era una academia que queda al norte de la ciudad, pero Ujú. no había ya fecha habilitada que me cubriera a mí ese voucher. Entonces, frente a eso, me tocó aceptar la opción de presentarlo desde casa, ¿sí? Pero lo Sí, que yo ok. tengo entendido es que, lo que yo tengo entendido es que a uno le dejan sacar unas hojas en blanco, uno tiene que mostrarlas por la webcam y todo eso, y que mientras le dan a uno una charla introductoria, uno puede ir escribiendo sobre esas hojas en blanco, pues tratando uno de acordarse precisamente de esta tablita que tú estás sacando, como para hacer la conversión. ¿Eso se puede hacer? O sea, ¿eso Pues es yo te cierto? diría, es que yo te diría una cosa, lo que yo he escuchado, pues yo nunca he hecho el examen así desde casa, pero lo que yo he escuchado es que el proctor, o sea, el que vigila el examen es bastante estricto, ¿sí? Entonces, primero tienes que ubicarte en un sitio, eh, pues que no haya nadie alrededor, que estés solo, que solamente se vea como la mesa. No debes tener ni libros, ni elementos electrónicos, nada cerca. O sea, es un ambiente muy limpio para que te muestres en la webcam que estás solo y que pues que no vas a hacer fraude, que eso es lo que principalmente miran en ese proctor o ese vigilante o fiscal, por decirlo así, del examen. Sí, sacar unas hojas en blanco, pero no te recomendaría que te empezaras a escribir porque pues si el proctor va a estar siempre viéndote, entonces si te ve que estás escribiendo algo antes de comenzar, de pronto te puede, te puede tener el examen. Es mejor como hacerlo después de que ya empiezas a contestar y empezar a ver las preguntas. ¿Por qué lo digo? Porque en exámenes similares se quitó eso que ese quiz o como ese video de introducción o explicación, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba? Tutorial. El tutorial de cómo era el examen, que más o menos puede durar 5 minutos o no me acuerdo cuánto duraba. En otro tipo de exámenes
uno hacía eso, ¿no? O sea, le decían a uno, por ejemplo, el PMP le decían a uno, aproveche esos 5 minutos del tutorial y escribas las fórmulas, escribe las cosas, pero eso ya ahorita está prohibido. Entonces, me imagino yo que la tendencia es que en la mayoría de los exámenes de certificación ya le quitaron como ese pequeño truco, esa pequeña opción que uno tenía, ¿sí? Pero hacer la tablita cuando tú estás haciendo una respuesta es válido, o sea, y es de hecho yo la usé, o sea, yo hice el examen y yo lo primero que hice cuando empezaron las preguntas fue anotar esa tabla y empezar a sumar, porque a veces el tema es que salen muchas preguntas de subnetting y que le toca a uno hacer la conversión de binario digital, binario decimal para saber si la dirección pertenece a la subred que le dan a uno en la pregunta o para sacar las direcciones de, las direcciones de su red, la dirección inicial, la de broadcast, etcétera. Entonces, es cuestión de mecanizar y hacer varios ejercicios de esto, de convertir a decimal y viceversa, de decimal a binario y binario a decimal. Entonces, la recomendación acá es practicar y practicar las veces que sea necesario. Y realmente a mí me tocaron como unas 10 preguntas de subnetting de esto. Entonces yo dije, "Uy", o sea, de 100 preguntas que le hacen a uno en el examen, 10 o un poquito más, es casi el 10%, ¿no? Solo de subnetting. Entonces sí, es algo Son que 100 es, preguntas, ¿no? sí, son 100 preguntas. El examen dura casi 3 horas porque te dan, digamos que 150 minutos y te dan 30 minutos adicionales por lo que tu Que es idioma el nativo no inglés. es el inglés, sino el español. Entonces te dan como esa gabelita de 30 minutos adicionales. ¿Qué otra? Era eso. Era eso. Ah, bueno, ¿Y cuándo de lo la tienes que parte presentar? el 25 de mayo Ok. a las 9 de la mañana. 25 de mayo, eso es que como, ¿qué día es eso? ¿Alguna vez he escuchado de alguna persona que lo haya tenido que presentar desde casa y que haya tenido algún tipo de inconveniente? No, nunca he escuchado eso. ¿No? Yo escuché de estos youtubers que han escuchado varias experiencias de ellos y la recomendación que daban era eso, esté en un sitio aislado, solo y limpio en el sentido de que no debes tener, o sea, lo que tienes que tener es tu escritorio, una mesa y que vean que tienes solamente un papel y un lápiz o las hojitas en blanco, que tú las tienes que mostrar por lado y lado y que no y que no vean nada, ni libros, ni cosas adicionales, ni calculadora, ni nada, porque pues eso, y acuérdense que pues el que vigila eso, pues finalmente son gringos y los gringos son muy, muy cuadriculados, ¿no? Sí, sí, ellos son muy estrictos, sí, así es. Mm. Y precisamente ¿cómo es que se llama? Cuando yo lo presenté en un sitio, acá en Bogotá, y el ambiente es así, o sea, que te sientan en un computador y bueno, dejan como ese tablerito o esas hojas laminadas para que escribas y un borrador, un marcador borrable. Y tú prácticamente tienes o sea, te revisan bolsillos, tú no puedes llevar chaqueta o si llevas una chaqueta la tienes que tener puesta todo el examen o si no llevas chaqueta la guardas en un locker. No debes tener relojes, no debes tener nada. O sea, es bastante, bastante estricto el tema del examen. Tuve una experiencia, ya que por ahí dicen que que si se va la luz. A mí me pasó lo siguiente, pues a la larga no sé si fue bueno o malo, y creo que fue bueno más bien, que me pasó eso, lo que están escribiendo. O sea,
yo estaba haciendo el examen y como creo que faltando ya casi como una hora o 45 minutos, se me apagó el computador. Entonces me tocó, o sea, en ese momento me tocó fue levantar la mano, que se acercara la persona, las personas que están generalmente cuidando la sala. Y yo le dije, pero es que yo no hice nada, o sea, yo no sé por qué se apagó esto, o sea, literal. Entonces, por allá llamaron como a los ingenieros, a los de sistema, no sé, y pues vieron que sí, que fue algo como que de allá mismo del sitio que tal vez, no sé, se movió un cable o no sé, pero fue algo que pues no, yo no tuve la culpa y me reiniciaron la prueba. En ese caso, no corrió el tiempo porque yo estuve como creo que unos 10 minutos esperando a que me volvieran a activar y pues el computador me activaron otra vez la prueba y pues quedó en ese momento exacto que se me cortó, ¿no? Entonces, creo que fue suerte, pero pues obviamente y hay que tener pues cuidado, ¿no? Pues donde ellos están filmando en esos centros, hay cámaras donde filman pues lo que está haciendo la persona, ¿no? Entonces, pues, si revisan la grabación de la filmación y dicen, ah, no, es que apagó el computador a propósito, pues ahí sí me anulan el examen o pues o me lo dejan hasta donde alcance a llegar, ¿no? Pero pues no, pues fue algo que pasó, no sé, eh, no sé si fue un problema de la máquina o algo así, pero bueno. Ya me Entonces, asustó. no, no, no es de tener susto, o sea, Usted es imagina un de, corte de energía aquí en Cali? Ay, Dios mío. no, ahí sabes qué te recomendaría. Bueno, pues en un portátil, pues la ventaja es que el portátil pues tiene su batería y funciona desconectado, pues por lo menos te da opción de tener una hora, 2 horas si se va la luz, ¿no? Y pues en dado caso tener lista, bueno, pero es que no tienes el celular. eh, Sí, no se Tener puede. como la Podría, opción, no se la podría opción, usar el celular. Sí. sí, los datos del celular estaba pensando, porque también hay opciones ¿cómo se llama esto? De modems LTE, donde esto tú pues también eso es como funciona como un Wi-Fi, sino que simplemente conectas una SIM. Pero bueno, ahí sí ya es cuestión como también de suerte que ojalá no. Aunque yo creo, yo he escuchado en grupos de estudio de CCNA que creo que se iba mucho la luz en algunas partes y simplemente le reprogramaban el examen. Entonces tampoco es como tan dramático el tema. Que creo que alguna vez sí vi el comentario de alguien que lo presentó. Creo que en Venezuela, que ya sí es muy común que se va la luz, entonces comentó la persona, yo lo presenté remotamente y preciso se fue la luz, pero me lo programaron para otro día y pues lo presenté y bueno. Entonces creo que también esos casos están como, pues son cosas que pueden pasar, entonces me imagino que no son tampoco tan estrictos con ese tema. O no sé, o tratar de irte a ¿cómo se llama? Un WeWork, a un coworking y reservar un saloncito, un cubículo y presentar el examen desde allá, no sé, o el de la empresa, bueno, no sé. O sea, hacer Sí, sí, como sí, varias opciones. eso estaba pensando, a mí como ya un espacio así en donde pueda estar en una oficina solo y antes mucho mejor, puedo garantizar eso. Exactamente. Esa es una opción que se me ocurre también. Las cajas de compensación acá en Bogotá tienen esos coworking y tú puedes reservar un día completo, o bueno, las horas que quieras y reservas una sala o un salón para ti solo y presentas el examen desde allá. No sé, en Cali me imagino que también. Listo. Bueno, entonces vamos a ver que la dirección IP, generalmente para cuando estamos respondiendo preguntas así tipo examen, lo que generalmente hacemos es
expresar, o sea, coger la dirección IP y representarla en sus 4 octetos y representar esos números decimales en binarios. ¿Esto para qué es? Esto lo vamos a después a utilizar cuando empecemos a utilizar el SUNET. Entonces, simplemente vamos a hacer esta división y empezamos a manejar otros conceptos como son el de la máscara y las longitudes de máscara variable. Direccionamiento público. Entonces, direccionamiento público son las direcciones que encontramos en el Internet. Tienen que ser únicas e irrepetibles. Digamos que a raíz de ese agotamiento de direcciones IP, la Fuerza de Trabajo e Ingeniería de Internet también sacó direcciones IP públicas y privadas. Las privadas las sacó en el RFC 1918 y, dijo que eran las siguientes: la red 10, la red 172.16.00 es las 12 y la 192.168.00.16. Esas son las que están definidas, que las organizaciones las pueden utilizar al interior de sus empresas, pero nunca se van a enrutar al Internet. ¿Qué quiere decir que nunca se van a enrutar? Que nunca las voy a poder ver ni las voy a poder utilizar en el Internet o en el dominio público. Entonces, esto fue un mecanismo que se utilizó para evitar ese agotamiento tan rápido de las direcciones IP que se vio como problema una vez en los primeros años que se desplegó el protocolo IP. Estas son las direcciones privadas. También hay una dirección, aparte de las que mencionó el TRFC, se agregó una más que es la 169.254.00, con máscara también 16. Esta se utiliza es cuando los hosts están tratando de utilizar asignación de direcciones IP dinámico y realmente no hay un servidor de DHCP disponible que les dé ese direccionamiento. Entonces, automáticamente el dispositivo, la interfaz, tomó una dirección en este rango. Ahí por acá. Esa dirección se llama APIPA o dirección de enlace local. Se utiliza para ese direccionamiento también privado y generalmente lo vemos mucho en equipos Windows. En equipos Windows vamos a ver que cuando nuestra interfaz de red no tiene una dirección en sí, eh, puede tomar alguna dirección de este rango. Entonces acá si veo acá la configuración de mi adaptador de red. Bueno, acá tenía, no sé por qué había puesto esta automática. Tratemos de acá mirar. Bueno, entonces a veces cuando tenemos, por ejemplo, nuestros computadores y tratamos de ver
Si vemos que tiene alguna dirección que empieza por 169.54, vamos a ver que es que está habilitado el DHCP, pero realmente no hay ningún servidor que me dé direccionamiento, entonces se va a tomar la interfase automáticamente alguna dirección IP dentro de este rango. Y también debido a esta creación de redes privadas y públicas o esta diferenciación entre redes privadas y públicas, se creó el famoso NAT. Entonces el NAT lo que hace es hacer esa traducción de redes IP entre direccionamiento privado al público y de esta manera que el tráfico de cada organización pueda salir hacia Internet o pueda ser enrutado. Entonces, básicamente lo que hace el NAT es traducir esas redes públicas y privadas entre sí. Hay varias maneras de hacer el NAT y lo vamos a ver también más adelante. Profesora, disculpe, Sí, podría retroceder al anterior que para hacer una consulta fuera de... ¿Quiere decir que por cada router de esos hay... es una red diferente? ¿Y por cada red tenemos 2 direcciones o cuántas? digamos que el NAT, sí, digamos que el NAT, por ejemplo, en este caso, en la primera red, tenemos internamente una red 10, ¿sí? 10.0.0, por ejemplo, pero acá el router en su interfaz exterior debe tener una dirección IP pública, ¿sí? Ahora, acá está IP pública. Bueno, esa dirección IP pública generalmente son costosas, ¿sí? Entonces, generalmente a una organización le da una sola dirección IP pública. ¿Y cómo hace entonces el router para enviar a los diferentes dispositivos de la red los paquetes que llegan desde esa IP pública que está recibiendo, ¿no? Se utilizan varios mecanismos en el NAT. Entonces, hay un mecanismo en el NAT que es una dirección 1 a 1, que efectivamente, digamos, el router tiene una dirección IP pública, una dirección IP, llamémosla acá prima, que es la privada, y hay una relación de 1 a 1. ¿Qué limitante tiene ese NAT? Que efectivamente pues solamente podría tener un solo host que puede salir a internet, ¿no? Después hay otro mecanismo de NAT que es el NAT dinámico. El NAT dinámico es que yo asigno o reenvío esa información de acuerdo a la solicitud de los hosts internos. Entonces, acá puedo tener 3 dispositivos y puedo tener solamente una IP pública, pero juego con el tema de que no todos los dispositivos están navegando en Internet al mismo tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es que ese traslado de NAT público y privado lo estoy asignando de acuerdo a demanda, ¿sí? Entonces, puedo tener una sola dirección IP pública, pero de pronto solamente un dispositivo va a hablar al tiempo con Internet. Cuando ese ya termina de hablar así en Internet, otro dispositivo de la red puede hablar. Y hay otro tipo de NAT, que es el NAT por puertos. Entonces ya no se basa digamos, solamente en la dirección NAT, IP origen y destino, sino en el número de puerto que estoy utilizando. Entonces, aquí juego yo con el protocolo TCP, donde yo a cada aplicación que está, digamos, tratando de salir a Internet, juego con los puertos TCP también. Entonces, ya utilizo una sola dirección IP, pero va a salir a Internet utilizando diferentes puertos. Entonces, hacia Internet, por ejemplo, ahorita estoy utilizando, no sé, en mi web browser el puerto 80, pero internamente mi aplicación utiliza un puerto dinámico. Con ese tipo de NAT es el que se funciona realmente, el que funciona, por ejemplo, en nuestras casas, o el que funciona típicamente, o el más común conocido en las empresas. Entonces ya no utilizo eh, una dirección IP y la mapeo a otra dirección IP, sino la mapeo internamente a hosts internos, pero aprovechándome de los puertos de aplicación que finalmente son los que se dan en TCP.
pero eso pues lo vamos a entender un poco más adelante. Pero sí, digamos que el NAT me está traduciendo direcciones IP privadas y públicas entre sí, y pues hay varios mecanismos de implementarlo, que también pues lo vamos a ver en detalle más adelante. Listo. ¿Quiénes son los organismos que asignan las direcciones IP en el mundo? Digamos que en Latinoamérica tenemos el LACNIC, tenemos el ARIN en Norteamérica y bueno, tenemos otros para Europa, para África, etc. La IANA, por ejemplo, es la máxima autoridad para designar las direcciones IP públicas y como dato, las direcciones IP versión 4 ya se agotaron desde hace como 3, 4 años. O sea, realmente ahorita también, digamos, aunque para nosotros es transparente el uso de direcciones IP versión 4, digamos que ya la mayoría de los operadores están utilizando el stack de protocolo IP versión 6 para hacer ese direccionamiento público. Por eso ya toma sentido empezar a estudiar este tipo de direccionamiento IP versión 6 tanto para el examen como para nuestro trabajo diario. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, vimos qué era una dirección IP, cómo estaba conformada, la clasificación de las direcciones IP y el direccionamiento Classful, que básicamente es como el primer tipo de direccionamiento que se originó en Internet, pero que a raíz de esta mala planificación, por decirlo de alguna manera, del protocolo, se vio necesidad de utilizar mecanismos para retrasar un poco ese agotamiento de direcciones IP versión 4 tan rápidas como el uso de direcciones IP públicas, privadas, el NAT, etcétera. ¿Sí? Otro concepto importante es que por ahora vamos a utilizar direccionamiento estático. ¿Qué significa direccionamiento estático? Es que vamos nosotros a asignar las direcciones IP de los dispositivos y no se van a asignar de manera automática con un protocolo de asignación de direcciones IP, que en este caso sería el protocolo de HCP, que también se ve más adelante. Entonces, cuando uno utiliza el direccionamiento IP estático, simplemente le dice al dispositivo, toma esta dirección IP, esta es su máscara y su puerta enlace determinado, su default gateway. Y eso es todo lo que uno le asigna al dispositivo, esos 3 valores. ¿Para qué se utiliza eso? Pues para generalmente el direccionamiento IP estático, pues funciona si uno tiene una red muy pequeña, ¿no? O sea, de unos 3, 5 dispositivos y pues es fácilmente controlable esa asignación de direcciones IP para los dispositivos de red. Cuando ya tiene uno redes medianas y grandes, pues eso ya se vuelve administrativamente complejo y tedioso. Entonces se utilizan mecanismos de asignación de direcciones de manera automática por medio del protocolo de HCP. Listo. Y después, a medida que fue evolucionando el protocolo IP, vimos que fue necesario utilizar el concepto de máscara para después, digamos que romper un poco esa clasificación que teníamos de las redes inicialmente clase A, clase B y clase C. Entonces ya los routers modernos o los dispositivos modernos no solamente leen el primer texto de la dirección IP, sino también leen una segunda parte de la información que es su máscara de red, y con esta información saben realmente qué tipo de dirección o qué tipo de red es la que se está trabajando en ese paquete IP o en esa dirección IP que se recibe. Entonces, por eso se utiliza la famosa máscara de red o su máscara de red, que básicamente es también un número de 32 bits, también en octetos, pero en este caso ya lo que se hace es enviar, digamos que
y enviarla siempre en una notación decimal, donde siempre se va a utilizar el 255, 55 o algún equivalente de estos dígitos binarios a un decimal. Entonces las máscaras de su red correspondientes a estas redes tradicionales A, B, C, las vamos a ver acá. Entonces generalmente la clase A, la máscara de su red es que todos los primeros bits del primer octeto sean igual a 1. Entonces es una máscara, vamos a sacar acá la máscara de la clase B, es una máscara de la clase A, perdón. Es una máscara 255.000. Y en la clase B, que es una es las 16, entonces acá es una 255.255.00. Y en la clase C, los primeros tres octetos van a ser iguales a 1. Entonces sería una 255.255.255.0. Entonces, estas son las máscaras, digamos, classful, ¿sí? Entonces, esas se utilizan típicamente. Entonces, ya cuando los dispositivos de red no solamente leen la dirección, van a leer la máscara. Entonces, de acuerdo a la máscara que reciban, pues van a clasificarla en estos tres tipos de redes que tenemos. ¿Cómo se hace o cómo se hace esa coincidencia para saber qué tipo de red es? Pues básicamente se utiliza una AND lógica entre la dirección IP que recibo y la submáscara de red que envío, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso, tengo una 192.168.10.10. Se hace una AND lógica bit a bits de la dirección IP y la submáscara. Y si ustedes recuerdan la tabla de verdad de una AND o de este tipo de funciones lógicas, da 1 si ambos factores de la AND es 1, de resto es 0. Entonces, ¿esto qué me garantiza? Que la dirección de red va a coincidir hasta, digamos, los primeros 24 bits de la dirección y los últimos, o el último octeto de la dirección de red va a ser direcciones de host. Entonces, esto es una manera típica de evaluar o de sacar, o una pregunta que le hacen a uno es, esta dirección IP, ¿a qué su red pertenece? Entonces, uno tiene que hacer este ejercicio en el examen también. Lo que tienen que hacer es pasar a binario, o bueno, saber más o menos, saber que pues 255 es todos en uno y analizar, hacer la AND y saber entonces cuál es la dirección de red. Entonces, en este caso, esta dirección de red 10.10, realmente la dirección de red es 192.168.10.0, esa es la dirección de red. Y la punto 10 me indica que es una dirección de host. Entonces, esa es una manera. Veamos otro ejemplo acá, de las que estamos haciendo. Miremos esta. ¿Cuál es la dirección de red de esta? Mirándola bajo una submáscara de red 255.0.0. Voy a insertar acá una hojita. 255.1. Entonces, tengo la dirección 10, 250.1. Era la dirección acá. 1.1. Entonces me dicen, ¿cuál es la dirección de red de esta dirección IP? Entonces yo hago una lógica con la máscara típica que me dan. Entonces realmente lo que voy a mirar es la coincidencia, ¿no? Entonces 255, o sea, es poner este número decimal
Este es el 10 representado en binario y 255 es así. La AD me va a dar el mismo número, ¿no? Esto es 0, 0, entonces quiere decir que la dirección de red de esta dirección IP es 10, 0, 0, 0. Esta es la red. La dirección de red de esta dirección IP. Esta es una dirección IP dada. Y está la máscara. Y pues esta 10.250.1.1 pues simplemente es una dirección de host. ¿Listo? Hagamos otro, por ejemplo, con esto. 150.10.15.10. Ah, bueno, esta ya está expresada en forma de, vamos a ver. Entonces, esta dirección de IP. Sandra, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, ahí también sobre ese ejercicio, bueno, la pregunta sería, ¿siempre la IP de gateway es la siguiente a la de red? ¿Siempre o no No, no, no. necesariamente? No, no necesariamente. Digamos que eso es como una regla que se tiene, ¿no? Ah, no, pues pongamos la dirección del gateway la primera de la red. No, pero eso realmente no es una regla o no es un estándar. Hay incluso recomendaciones que le dicen a las personas y que no ponga la primera dirección como el gateway. ¿Por qué? Por pues, cuestiones de seguridad, ¿sí? Entonces, realmente lo único que está definido en el protocolo es la dirección de red, las direcciones de host, que realmente es 2 a la n-2, que significa la cantidad de hosts que yo tengo por red, es la cantidad de bits de host que tengo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, ay, ¿dónde está en este caso, habíamos dicho que, por ejemplo, la cantidad de hosts que tenía esta red 10, por ejemplo, era 2 a la 24 menos 2. Menos 2, ¿por qué? Porque una es la dirección de red y otra es la dirección de host, perdón, de broadcast. Entonces son dos direcciones que no son utilizables para host, precisamente. Esto da menos 16 millones. Entonces no me acuerdo exactamente cuánto da, pero más o menos 16. Entonces simplemente es eso. Mm, Pero digamos que como por uso común uno le dice, ah, no, pues el default fue la primera dirección de la red, pero realmente no es un estándar, es simplemente una norma que los diseñadores de red pues pueden tomar, así como pueden tomar la última o como, digamos que es arbitrario. Listo, entonces estamos acá haciendo esto. Entonces, ¿qué les recomiendo? Por ejemplo, esta tablita, pues yo creo que tengo más ejercicios de estos de subnetting o de redes, se los comparto por el chat para que los vayan haciendo en su casa. Y también, por ejemplo, hagan el ejercicio que estamos haciendo acá. O sea, digamos, a estas direcciones, aplíquele la submáscara por defecto, ¿sí? Y saque la dirección de red de cada una de estas direcciones IP que tenemos acá. Ese puede ser el ejercicio que podrían hacer para ir mecanizando ese tema. ¿Por qué? Porque después nos va a ser muy útil cuando ya hagamos un netting, porque es simplemente hacer AND con la dirección, su red de máscara, que ya no va a ser una dirección de máscara eh, estándar, o sea, de classful, sino va a ser una variable. Ese es el juego con su netting. Empezar a hacer eso, pero entonces, como primer ejercicio, deben hacer eso de hacer la AND, sacar las direcciones de red simplemente y, y conocer muy bien aprenderse, por ejemplo, la clasificación de redes A, B o C, etcétera. Entonces,
Y si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta acá y nos vemos la próxima semana donde pues vamos a continuar viendo este tema de direcciones de red, de IP y empezamos a ver ya de pronto una práctica de laboratorio o algo así. Vale, Sandra, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y también les iba a hacer un anuncio. Es que estoy haciendo un diplomado los martes y jueves, entonces nos va a tocar volver al grupo a hacer las sesiones los miércoles. Los miércoles. Listo, Sí, vale, no hay problema. ¿listo? Voy a volver Listo. a reprogramarlas para enviarles por correo la invitación y bueno, también por el grupo les comparto. Listo. Sandra, una última pregunta así rapidito. ¿Con cuántos puntos pasa uno el examen? Pues más o menos sobre un 70%. Ok. Lo que pasa es que, digamos que no te dan, o sea, cuando te dan realmente el resultado del examen, no te dicen cuántas respuestas o cuántas preguntas respondiste de manera correcta. Simplemente te Ah, dan como, te dan es pasaste o no pasaste. como, te dan como que te dan una evaluación de los temas del examen, que son fundamentos de red, servicios IP, bueno, los que están en el, en el en el esquema del examen y te dicen, bueno, de fundamentos de red usted sacó, no sé, el 80% bien, de servicios IP el 60% y así. Entonces hacen como un promedio o como un ponderado y realmente lo único que te dicen a ti es si pasó o no pasó, ¿sí? O sea, realmente no te dicen, tuviste de las 100 preguntas, 70 buenas y 30 malas, no. Te dan es como un ponderado evaluando esos áreas de conocimiento y te dicen pasó o no pasó. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos la próxima sesión que creo que les va a servir bastante para el examen. Vale, muchas gracias. Bueno, hasta Bueno, luego. bueno, que Chao. hasta Gracias, luego. profe, gracias por el apoyo. Buenas Buenas noches, noches a mañana, todos. noches, Andy.